¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, qué alegría, las saludamos. Hoy es jueves, es día de nuestro programa Misionera Esposa y Madre. Nos alegra mucho poder estar hoy nuevamente con todas ustedes. También nos alegra saludar a todos los que nos ven desde sus casas, a todas esas mamás, esas esposas, esas madres que están en medio de sus deberes, de sus cosas en el hogar, y que a pesar de eso se animan pues como a compartir este espacio con nosotras. A todas las personas que nos envían diariamente sus saludos, sus mensajes, sus peticiones de oración. Y bueno, también saludarlas a ustedes, niñas, bienvenidas. Hace 8 días pues quedamos como en deuda del programa. Realmente fue de esos días donde intentamos hacer de todo, movimos cielo y tierra, pero realmente no. Ustedes saben que hay temporadas donde se enferman todos los niños, cuando hay como estos cambios de clima tan fuertes, hay temporadas de virus estacionales y temporadas de picos muy altos, y bueno, nosotras no somos ajenas a eso porque todas tenemos niños, bebés. Entonces a veces ocurren una cantidad de cosas, no se imaginan ustedes. Entonces tratamos que muy temprano en la mañana, que en la tarde, que en la noche, que una hora, que a la otra, pero se enfermó uno, después el otro, después una no pudo, después otra, no se imaginan la cantidad de cosas. Y también pues tuvimos un seminario que habíamos estado por mucho tiempo pues como preparando, entonces muchas de las que están acá en el programa tuvieron como ese compromiso y tampoco pudieron estar. Entonces bueno, les pedimos disculpas por eso. Ahí Juli nos recordó que realmente sí, no pudimos hace 8 días acompañarlas, pero bueno, aquí estamos con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Hoy en un día donde el Señor nos invita a reparar muchísimo su corazón, un día donde se ofende mucho al Señor, pero también invitarles como a aprovechar esta oportunidad para promover ese Día de Todos los Santos, para inclusive con nuestros niños en casa, catequizarles y que sea una oportunidad para vivir un momento juntos de reparación en familia, de oración, de conocer los ultrajes y los sufrimientos que tiene Jesús en su corazón, pero también de preparar esta festividad de Todos los Santos, que con seguridad todos tenemos algo que agradecer a un santo en el cielo. Total. Y yo sé que nuestros hijos también tienen esos santos de devoción que ellos quieren y recuerdan tanto. Entonces bueno, que esta sea también una oportunidad. Entonces les quiero invitar para que hagamos una pequeña oración, nos dispongamos ahí en nuestros hogares y le pidamos al Señor que hoy nos ayude mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana queremos, Señor, encomendarnos a ti, queremos iniciar este espacio en tu nombre, para tu gloria. Queremos ponernos en tus manos para que seamos arcilla que tú puedas moldear, que seamos instrumentos de lo que tú quieres de nosotros y para darte mayor gloria. Te pedimos, Santísima Virgen María, que extiendas tu manto protector sobre cada una de nosotras y sobre cada una de las personas que van a ver en algún momento este programa. Y que pongas tus manos en nuestros corazones, en nuestras almas, para que seamos un terreno fértil donde la semilla de todo esto que vayamos a hablar, a compartir y a meditar, de muchísimos frutos para el bien de nuestras almas y sobre todo para el bien de esos tesoros, esas bendiciones que nos han encomendado, que son nuestros hijos, que podamos nosotros ser unos instrumentos para llevarlos al cielo y que podamos también llegar al cielo con ellos. Espíritu Santo, ilumínanos. Te pedimos que nos ayudes a poder encontrar, a poder llegar a llevar a nuestro corazón todo lo que el Señor nos quiere enseñar, y no solo a nuestro corazón, sino también en la práctica a nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, entonces hace 8 días, hace 15 días, terminamos en uno de los de los títulos de esta cuarta P, ¿cierto? Que es la paternidad, donde hablábamos de la importancia de acercar nuestros hijos a Dios. Entonces, hablábamos un poco en el programa anterior
de todo lo que Holly reflexionaba sobre la importancia de ser madres presentes, de estar con nuestros hijos, todo lo que gira en torno a la maternidad, los ataques que se reciben, las tentaciones que vivimos con la llegada de un nuevo hijo, pero también cómo con la gracia de Dios todas esas cosas se pueden ir superando y se pueden ir llevando con amor para lograr pues como ese objetivo que Dios tiene trazado en nuestro hogar, en nuestros hijos y en nuestra familia. Entonces aquí dice acercar los niños a Dios. Bueno, este ya lo pasamos. Entonces seguimos, ser ejemplo y testimonio de vida. Un día escuché a Ana, que tenía 8 años, hablarle con cierta impaciencia a uno de sus hermanos menores y observé con incomodidad que sonaba exactamente como yo. Nuestros hijos nos imitan hasta en la forma de hablar, así que cuánto más nos tomarán como modelos de fe y de vida. Nuestros hijos necesitan vernos vivir plenamente nuestra fe, ver nuestra visión del mundo impregnada por la verdad cristiana y ver nuestra fidelidad a las normas morales de la fe. Esto se extiende a todo, desde creer en la Eucaristía hasta tender la cama al levantarnos. Se extiende incluso a nuestras actitudes, pues difícilmente podremos enseñarles a tener un espíritu dispuesto y una alegría infatigable si nos quejamos cada vez que tenemos que limpiar una mancha o arrodillarnos para rezar. Por eso, el cumplimiento de nuestra vocación de padres implica mucha atención a las 3 primeras prioridades. No podemos transmitir una fe, un código moral o un espíritu sereno si no lo practicamos nosotros mismos. Y no podemos modelar la virtud en las relaciones si no la exhibimos en nuestro propio matrimonio. Esto exige un compromiso constante con nuestra propia conversión, nuestro autocontrol, nuestra oración y nuestra confianza en Dios. Si no puedo seguir mi propia regla, no puedo esperar mucho de los niños. Qué impresión. Increíble. Me parece hermoso porque es que definitivamente el llamado a la educación de los hijos es un llamado a la propia conversión. Uno en ellos ve todo el tiempo reflejado como sus propios defectos, sus propias luchas, tentaciones, inclusive cada hijo, yo no sé si les ha pasado, pero cada hijo viene como a ayudarnos en algo de nuestro proceso de conversión, con su temperamento, con sus crisis, con sus enfermedades. Uno se da cuenta que realmente es como lo que uno necesitaba en ese momento de su vida y lo que Dios permite en su providencia para seguir pidiéndome y llamándome a la santidad y a la conversión. Quizás sin ese hijo yo no hubiese podido trabajar en la virtud del amor al sufrimiento, no hubiese podido crecer en la mortificación o en el silencio, no hubiese podido crecer quizás en el dominio propio, teniendo que contenerme tanto ante su temperamento, ante sus explosiones y ante tantas cosas como pasa con esos hijos que son tan sanguíneos, otros que son tan coléricos que uno tiene antes que ser como ese antídoto a esa ira cuando uno por dentro quiere también explotar, ¿cierto? Entonces realmente, como decíamos señor Munilla, nuestros hijos tienen el derecho a ver nuestro proceso de conversión, porque no significa que tengamos que ser perfectos para ser padres, para nada. Pero sí es cierto que muchas veces nos equivocamos y tenemos que pedir perdón para poder que ellos entiendan que también papá y mamá se equivocan, pero que están tratando de enmendarse. Es impresionante porque, como decía Sarita, o sea, cada hijo trae su propio carácter, trae su propia forma de ser, entonces como que lo pule a uno por algún lado, sí o sí. Pero es muy impactante cuando este hijo se parece mucho a uno, ¿cierto? Ay, sí. Es cuando uno más se ve ahí, como que en miniatura dice, Dios mío, yo hago así. Señor, tengo que dejar de hacerlo porque tengo que mostrar que se puede. O yo hablo así, o yo respondo así. Y como papás, sí tenemos que tener la capacidad, la humildad, y eso no nos va a hacer pequeños con nuestros hijos. Al contrario, yo diría que ganamos respeto con ellos cuando nos arriesgamos a reconocer, mi amor, lo que hice estuvo mal hecho. O como te respondí, no debía haberlo hecho, me disculpas, me perdonas. Y eso le da a uno la autoridad moral para luego decirle, no puedes responder así, no debes hablar así, cuida las maneras, cuida las formas, porque si yo no las cuido, o si caigo y no lo reconozco, si yo no lo hago, entonces yo ¿cómo se lo voy a exigir a mi hijo? Es que es complejo, pero es hermoso a la vez. Definitivamente la pedagogía de Dios para cada alma
Y para nosotros como padres, Él se aprovecha de todo, especialmente de los hijos. Yo diría que son sus instrumentos predilectos porque sí o sí nuestros hijos nos llevan a crecer, a ser mejores, a buscar corregirnos para autocorregir con el ejemplo primero. Y ahí sí la radicalidad, ahí sí la coherencia de lo que predicamos y lo que vivimos tiene que ser única, o sea, tiene que ser intachable. Que vamos a caer, claro, pues es que somos leprosos que vamos caminando, pero con la conciencia de decir, si caigo, me levanto, pido perdón, reconozco y sentarse en familia, decir, me equivoqué, no debí, perdón hijo, o a la esposa o al esposo, perdón amor, y que los hijos vean eso es valiosísimo. No nos alcanzamos a imaginar. Dani. Que un hijo es un regalo muy grande para la conversión de uno mismo, porque Total. Yo siento que yo he conocido cosas de mí que yo le digo a mi esposo, yo no sabía que yo era así. Como que, digamos, me ha llevado al extremo, o sea, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, hay cosas en las que yo digo, yo no sabía que yo era tan cuadriculada hasta que tuve un hijo. O sea, uno como que lo ha llegado a ver y a sentir en su vida, pero a tal extremo, como que lo llevó al extremo en mi vida. Entonces, un hijo es como un medio de santificación, es un regalo que Dios le da al hogar, a la familia, al alma de uno, a la del papá, para uno conocerse y además lo lleva a uno a, pues yo me acuerdo hace mucho tiempo en una charla que nos daban acá en Lazos y decía, un hijo lo lleva a uno a ejercer todas las obras de misericordia, o sea, a vestir al desnudo, corregir al que se equivoca, uno está ahí pendiente siempre de ellos. Pero además como esa transparencia y esa coherencia con la que vienen los niños, ¿cierto? Porque uno les enseña, como en el título anterior, que es el de acercar los hijos a Dios, Holly dice que ella se dio cuenta que no bastaba con decirles un montón de cosas a los hijos, porque cada uno tenía que tener como ese encuentro con el Señor. Y asimismo, yo puedo desgastarme corrigiendo y enseñándole a mis hijas, pero qué importante es el ejemplo que yo le doy con mi vida, con mi coherencia. Porque, por ejemplo, esas veces que uno se deja llevar por la rabia y le responde mal a los hijos, mi hija llega y me dice, mamá, ¿cierto que así no me hablaría la Virgen María? Yo no creo que así Jesús corrija, que así la Virgen María corrija a Jesús. Y uno dice, ay Dios mío, ellos son como íntegros, o sea, en su pureza, ellos son demasiado como coherentes y lo llevan y lo exhortan a uno muchísimo. Y una última cosa que también pensaba yo, es que recuerdo una frase de un misionero que dice, el amor humilla. Y esas veces en las que me he equivocado con mis hijas y yo soy, hija, perdón. Ay, no, mis niñas son hermosas, me abrazan. Mamá, no te preocupes, yo te voy a ayudar a ser mejor. Entonces, qué ternura y también qué amor de Dios se manifiesta a través del amor de los hijos tan incondicional. Entonces, una vez yo le dije a mi hija, ¿a ti te gustaría tener otra mamá? Le digo a mis hijas. Y me dicen, no, te amamos como eres. Entonces, qué lindas, porque no solamente Dios lo lleva a uno a la conversión como a través de conocer esos errores, sino también de ver ese amor de los hijos tan incondicional, que lo aman a uno como es y que están dispuestos a perdonarlos y ayudarnos a perdonarnos y ayudarnos a ser mejores. Sí, es verdad. Y esa misma sed que ellos tienen es una sed evangélica, una sed de la verdad cristiana, lo dice el libro. O sea, ellos quieren ver la verdad del evangelio reflejada en todo, en el hogar, porque los niños naturalmente tienen como una sed de justicia y precisamente esa es una de las virtudes que en los primeros años de vida más se deben trabajar, pues el tema de la justicia y la templanza, porque la justicia para ellos aún no es clara, ¿cierto? Para ellos es justo darle un golpe quizás a un niño porque me cogió el juguete, porque aún no conocen cómo llevar o cómo vivir la virtud de la justicia, pero sí están viendo cómo se vive la justicia en el hogar, cómo se vive esta virtud en casa. Y entonces acá Jori no se queda solamente en el tema de la forma de hablar, de responder, en los gestos, las expresiones que también hablan mucho de nuestra conversión, sino en cómo manifestamos y cómo vivimos nuestra fe en el hogar, ¿cierto? Tener una vida cristiana en casa, pues fácilmente uno puede, cuando sale a la Eucaristía, cuando va al Santísimo,
cuando tiene un momento de retiro espiritual o un momento de congreso o de un momento en comunidad, fácilmente se vive un momento de oración, un momento de espiritualidad, pero es muy difícil cuando hay que hacerlo en casa, cuando soy yo quien lo debe propiciar, cuando soy yo quien debe organizar todo para que se dé ese momento de oración. Dice, incluso en nuestras actitudes, un espíritu dispuesto, una alegría infatigable, arrodillarnos para rezar, el cumplimiento de nuestra vocación, transmitir nuestra fe es muy importante porque los niños pues imitan todo, ¿cierto? Imitan en la devoción, imitan ese corazón de padre. Rodri dice mucho que los niños tienen la sensibilidad para conocer lo que hay en el alma, es decir, ellos intuyen cuando hay sinceridad y cuando hay verdad en el corazón, ¿cierto? Y eso es lo que más mueve el alma de los niños a buscar y a desear la virtud. Y recuerden que para ellos nosotros somos su principal referente en la fe. Qué bonito es esos momentos donde ellos ven que papá y mamá oran, que papá y mamá son devotos, que papá y mamá hacen bien la oración, el rosario. Inclusive María Antonia cuestiona mucho siempre esas cosas. Ella dice, nosotros nos arrodillamos acá en los misterios y en el grupo de oración, pero entonces siempre nos tenemos que poner de rodillas, no podemos arrodillarnos en un lado y en otro no. Ella todo como que lo detalla. Entonces le dice a la hermana, Martina, arrodíllese pues, porque es que usted se arrodilla en el grupo de oración, acá no se arrodilla. Le dice, entonces como que siempre están como con esa sed de ver reflejado pues como el tema de la coherencia. Es muy chistoso porque, claro, ellas todavía no saben cómo medir si hay una enfermedad o si pasa una cosa o la otra, pero ellas, es muy lindo porque empieza a despertarse de su corazón esa sed y ya empieza a convertirse en un hábito familiar, ¿cierto? En algo que a futuro, en muchos de nuestros procesos de conversión, pues personalmente a mí me costó muchísimo el hábito del Santo Rosario, porque nunca en mi vida había estado habituada a una oración, nunca había estado habituada a sentarme tanto tiempo, a quedarme quieta, pero eso en la vida de nuestros hijos, que si le cultivamos desde pequeña edad, pues cuando lleguen a grandes quizás va a ser algo tan natural como comer, como lavarse los dientes, como respirar. Monseñor Munilla dice que logramos convertir la virtud en algo habitual y que eso es un adelanto muy grande en el proceso de santificación de nuestros hijos, porque tenemos esa oportunidad de poder transmitir algo que ellos quizás en una edad más avanzada pues va a ser muy difícil recibir. Sería más complejo. Así es. Sarita me recordó ahí una anécdota, y es que nosotros siempre que hacemos el rosario pues en familia todos los días meditamos cada misterio, o sea, no solo que en la casa se hace de corrido y solo pues como cuando uno está por fuera lo medita, no, en la casa se medita. Entonces Juan Miguel cuando iba creciendo estaba más pequeñito, cuando le tocaba ancorar a él, entonces era por allá en un rinconcito y decía, el primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto, Padre nuestro que estás en el cielo, y todos nos quedamos en silencio. Y él mira como que, no lo has meditado, mi amor. Es que se medita en el grupo, se medita en comunidad y se medita en la casa, porque es que de ahí es que nos estamos alimentando. Pero ellos sí, ellos miran, están atentos, pues los míos ya están casi todos viejos y grandes, ¿cierto? Y sí puedo dar fe que sí se convierte en algo natural. Pero cuando los niños están pequeñitos es el momento, desde que están empezando a decir sus propias palabras. Entonces es muy lindo que de verdad todo lo que nosotros o Dios nos ha regalado y nos ha enseñado en todas estas prácticas de la oración, como papás las vivamos, pero con amor, con fe, con fuerza, con todo el alma, con todo, porque eso es lo que se transmite a los hijitos. Ni la Eucaristía diaria, no es que yo lo mandé y se fue, no es que me vieron que todos los días, como sea, peleo mi Eucaristía, que es prioridad, que si no fui, definitivamente estuve en cama, definitivamente fue algo pues demasiado excepcional que no pude, y todas las prácticas que Dios nos ha regalado, porque esa va a ser la fortaleza de nuestros hijos y más en la etapa de la adolescencia. Digo que eso es lo que los sostiene en esta etapa. Muy, muy bonito eso, reconociendo pues que hay circunstancias donde es difícil, pues por ejemplo en el campo, situaciones claro, así, lógicamente, que son duras, pero el hecho de que ellos vean pues nuestro esfuerzo de vivir una vida de oración
constante, profunda, que nos lleve a la conversión, que ellos puedan ver, inclusive creo que era Jacinta que decía que cuando ella veía que cuando su mamá oraba, se cambiaba su genio, o sea, que se cambiaba su forma de tratarla, de hablarle. Ella decía, hay algo en la oración que transforma el rostro de mi madre. algo pasa que el rostro de mi madre se transforma, claro, porque esa oración realmente debe llevarnos a esa transformación de nuestra vida, y nuestros hijos son los principales testigos de ese proceso de conversión. Ellos tienen el derecho a ver nuestro proceso de conversión, que no es fácil, pero bueno, ahí estamos todos en esa lucha. Y aquí dice algo muy lindo, dice, ser canal del amor de Dios. Nuestro amor por nuestros hijos debe ser un reflejo de la relación de Dios con Adán y Eva. Como dijo el Papa Juan Pablo II, necesitamos estar más disponibles y aceptarlos con nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Tenemos que amarlos haciendo lo mejor para ellos. Esta disponibilidad implicaba que debía callar todos los pensamientos y proyectos que llenaban mi cabeza constantemente, y hacer tiempo y espacio para mis hijos en mi ajetreada vida. Tenía que ser capaz de dejar lo que estaba haciendo, tomarme el tiempo para mirar a cada uno a los ojos, escucharlos y responderles. No podía simplemente tener un contacto apresurado con ellos de camino a algo más importante. No, debía haber más de aquellas respuestas distraídas como sí, sí, querido, lo que tú quieras, para luego pasar a otro tema que me interesara. También debía ser más comprensiva con ellos. Cada uno había sido diseñado por Dios como cada uno de mis hijos, y conocerlos verdaderamente, descubrir sus talentos e intereses propios, sus fortalezas y debilidades. Solo entonces podría motivarlos según lo necesitaran y ayudarles a superar sus problemas. Y amarlos, tenía que hacer lo mejor para ellos. Qué lindo eso. Es hermoso, yo estoy encantada con esta parte. Es impresionante porque miren que yo aquí me es imposible no pensar como en el celular. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, porque eso se ha convertido en un distractor muy importante. Yo creo que ha ganado un terreno muy grande en el tema familiar, en el hogar. Inclusive a veces uno, sin pensarlo, lo tiene en su mano, lo está mirando y no se da cuenta que está quizás su hijo ahí haciendo una tarea, quizás él esperando una atención. A veces, estos días escuchaba una mamá, me decía, el comportamiento de mi hijo cambió solo prestándole más atención. Y le hice caso a mi director espiritual, guardé el celular desde que llegaba del colegio hasta las 7 de la noche, y solo con eso mi hijo cambió su actitud, porque claro, me di cuenta que todo el tiempo él estaba, mamá, mamá, mamá esto, mamá, y que gritaba, y decía, pero es que ¿por qué gritas? Que le decía, no grites tanto, pero él le decía, pero es que no me escuchas, mamá, te estoy diciendo. Entonces, que claro, eso la llevó como a un encuentro muy fuerte, a reflexionar muchísimo, y dijo, claro, es que realmente no le estoy prestando atención, o sea, todo el tiempo estoy en casa, estoy con mis hijos, pero mi corazón está ausente, estoy en otro lugar, y eso puede pasar muchísimo, y yo sé que no es algo que uno quiera hacer a propósito, pero involuntariamente yo creo que este aparato tiene tal capacidad de cautivar el corazón, la mente, inclusive el trabajo, en el tema de los esposos, el tema laboral, todo, que uno puede estar pero no estar, y los niños necesitan esa atención, aunque sea el poco tiempo que podamos estar ahí, pero que sientan que realmente son importantes y son especiales para nosotros. Sí, mirarlos a los ojos, escucharlos, entenderlos, y me parece hermosísimo acá también como dice Dios, que cada uno de nuestros hijos es una personita única y que tenemos que conocerlos, mirarlos y ver cada uno para poderlos ayudar dentro de su propio temperamento, sus propios talentos. Qué lindo que nosotros como papás nos tomemos ese espacio de verdad y ese tiempo. Ayer leí así someramente, pero yo soy despistadísima para los nombres. Mandaron por un grupito de mamás que tenemos muy especial una imagen de una mamá que se dio cuenta que lo más valioso que tenía en su hija eran los hijos. Creo que era famosa, pero no recuerdo el nombre, y me pareció muy lindo porque dice que dejó todo porque se dio cuenta dónde estaba el verdadero tesoro de su vida y que se dedicó con él en cuerpo, mente y alma.
una rubia lo más de linda, por ahí si de pronto ustedes la vieron también en el grupo, me recuerdan el nombre, pero, No. pero me pareció muy lindo porque ella dijo, me di cuenta de mi verdadero llamado y de la verdadera misión que como mujer tenía, y era dedicarme a hacer de estos pequeños seres que me fueron confiados lo mejor que Dios tenía para ellos. O sea, me pareció hermosísimo, y acá esta parte yo dije, no, definitivamente cada hijo es único y cada hijo merece esa mirada única, ese espacio único, ese tiempo único con ellos. Así, y los niños son muy sencillos, uno a veces es el que se complica pensando que necesita hacer grandes cosas, elaborar cosas muy grandes y muy extravagantes, pero a veces el niño solo con estar sentado a tu lado, con que tú lo mires, lo escuches, le preguntes, que se sienta que eres importante para él, que vea que cuando hace la tarea estás ahí pendiente, corrigiéndole, mirándole, o quizás cuando están comiendo que lo mires a los ojos, que lo mires a la cara. A veces los niños guardan muchas tristezas, incluso niños muy pequeñitos, que uno dice pues que va a sufrir, pero a veces le pasó algo en el colegio, en la casa, tal cosa, y ellos pues no dicen nada, pero en los ojos se ve su tristeza, se ve quizás si pasó algo, como esa timidez que guardan, como que queriendo esconder algo. Pero ese corazón de madre, pues no podemos dejarlo como opacar y apagar por tantas distracciones, porque Dios nos dio una misión sobrenatural, y yo creo que para uno poder mirar pues con ojos sobrenaturales no puede dejarse humanizar tanto, o sea, no puede dejarse envolver tanto en la mundanidad, en las cosas temporales, porque o si no se nos va a dificultar mucho más ver las cosas espirituales, y cuando intentamos elevarnos hacia Dios en la oración, pues va a ser mucho más difícil, porque ya nuestro corazón está habituado como a estar constantemente en esa distracción. Mucho ruido interior. Así es. Y bueno, finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, para poder concluir como ¿cómo se llama? Este título, dice algo muy lindo, porque realmente dice, uno tiene como madre que saber y discernir qué es lo que está bien para su hijo, ¿cierto? Porque ellos muchas veces no saben lo que está bien para ellos, bueno, la mayoría de veces, a excepción de cuando ya están muy grandes, pero en sus edades tempranas, pues aún les cuesta reconocer el bien y la verdad, ¿cierto? Entonces, dice que realmente es ayudarles a encontrar lo mejor para ellos. Una vez que entendí esto, todo me resultó más simple, dice ella. Que comieran demasiada comida chatarra era lo mejor para ellos. Permitir que se pegaran era lo mejor para ellos. Quedarse despierto hasta muy tarde y muy seguido, dormir hasta tarde todos los días, o no hacer nunca las tareas domésticas era lo mejor para ellos. Incluso uno muchas veces no se da cuenta de que está haciendo cosas malas precisamente por esa distracción, y puede uno estar ahí, pero realmente se dio uno cuenta después. Yo no sé, pero muchas veces pasa que uno dice, ¡ay! ¿En qué momento hicieron todos esos daños? O cuando regaron todo eso, el jabón, tal cosa, si yo estaba aquí, pero claro, seguramente estaba distraída o haciendo otras cosas. Muchas veces no es necesariamente pues una distracción, a veces son las ocupaciones, pero a veces sí, ellos están a nuestro lado comiendo algo, ni siquiera nos damos cuenta que están comiendo, regando algo, ni siquiera nos damos cuenta que lo están regando, porque precisamente está nuestra mente en otro lugar. Entonces dice, e incluso cuando habían trabajado duro durante la semana y la monotonía de las matemáticas y el inglés los volvía apáticos, agotados y desanimados, podía seguir considerando que el cumplimiento estricto del horario era lo mejor para ellos. ¿No sería lo mejor darles un día libre o alguna actividad espontánea y creativa para levantarles el ánimo y refrescarlos? Sabía que a veces opondrían resistencia. Obviamente los niños no siempre quieren lo mejor para ellos. Consideraba que si basaba mis decisiones con respecto a mis hijos en una ley superior y en prioridades más virtuosas en vez de sus caprichos infantiles o en mis deseos egoístas, entonces comprenderían, aunque tuviera que explicarles un poco, que yo solo buscaba su bien y que con el tiempo llegarían a amarlo. Si pudieran ver que en realidad solo actuaba por su bien, se verían casi obligados a seguirme, porque los niños están más que dispuestos a seguir a un líder inspirador. Así pues, el desafío era ganarme la confianza y lealtad de mis hijos, esforzándome por hacer siempre lo mejor para ellos. Tal vez la tarea más simple de todas, pero a menudo la más difícil,
sería mostrarles mi amor y reflejar el amor de Dios por ellos en mi modo de tratarlos. Qué lindo. Varias veces me había encontrado a mí misma hablando con más respeto a los extraños, a los adultos, que a mis propios hijos. Pero amar a nuestros hijos significa tratarlos con la misma cortesía, respeto y educación con que querríamos ser tratados, o como trataríamos a cualquier adulto, al Papa, a la Madre Teresa o al Señor mismo. Qué lindo. Es incluso ahí cuando ella termina haciendo esa reflexión sobre qué es lo mejor para nuestros hijos, y precisamente nos lleva a reflexionar que realmente el corazón Dios nos ha dado a nosotros como un don para nuestro hogar. Ella lo decía al inicio, eso me pareció muy lindo, porque realmente los niños necesitan quien les oriente en el bien, en la verdad, en lo bueno, en lo que está bien, y necesitamos aprender a hacerles amar esa bondad de Dios, ese amor de Dios, porque a veces uno espera que los niños cuando nazcan naturalmente amen la oración, amen los momentos de espirituales, amen las virtudes, y no, nos damos cuenta que todos han sido heridos de una manera particular y muy fuerte por el pecado original. Y bueno, entonces aquí empieza realmente nuestra tarea de enseñarles cuál es el bien, cuál es la verdad, y hacerles amar el bien, porque tarde o temprano es realmente lo que ellos aman, lo que va a mostrar pues como a lo largo de su vida para hacia dónde van a seguir el camino, ¿cierto? Y precisamente aquí es tan importante la exigencia, de la que a veces no nos hablan, porque dice, nuestros hijos a veces no saben qué es lo que está bien, y a veces nos dicen, no, los niños déjenlos ser niños, que ellos pueden hacer lo que quieran, orientémoslos, no los orientemos, perdón, dejémoslos que hagan lo que ellos les nazca de su corazón, porque al fin nosotros somos los que los corrompemos, dicen muchas teorías hoy en día. Entonces dejémoslos en libertad, que sean niños, que hagan lo que tienen que hacer, pero no, realmente es un niño que ha sido herido por el pecado, es un niño que necesita una madre que le oriente su conciencia, que le corrija, que le muestre lo que no está bien, porque realmente eso es lo que tarde o temprano pues va a llegar a amar su corazón. Y por eso es tan importante la atención de nosotras como madres, para que podamos ver por dónde es que Dios quiere conducir el alma de nuestros hijos. Y definitivamente sí tenemos que ser muy dóciles a esa voz de Dios y ser muy fuertes. Para mí también es como un llamado a tener muy claros los principios, lo que estamos buscando pues como con la educación de nuestros hijos, que obviamente es la santidad, la virtud, generar los hábitos, como decía Sarita, definitivamente dejar un niño a su libre albedrío a muy temprana edad es robarle la felicidad, porque sí o sí ellos necesitan un camino, una ruta, una luz, y nosotros como papás yo siento acá un llamado a que seamos fuertes, a que cuando decidamos algo con nuestros hijos, primero lo hacemos en oración, obviamente he hablado con el esposo, con la esposa, pero evidentemente si nuestro hijo dice, no, por favor, no, esto por qué no, ellos no saben en ese momento lo que les conviene. Entonces ahí tenemos que entrar a ser fuertes en el sentido de decir, mi amor, esto es lo que te conviene. Lo vamos a hacer porque lo oramos, papá y mamá lo oraron, tomaron la decisión, nos importa lo que tú estás opinando, mi amor, pero definitivamente este cambio hay que hacerlo. Es por tu alma, es por tu bien, luego vas a estar feliz y nos vas a decir gracias. Entonces es como un llamado a esa fortaleza, a no dejarnos llevar por la emocionalidad de pronto de nuestros hijos o por sus palabras, porque ellos saben exactamente qué palabras decir, como para tratar de dar reversa a alguna decisión. Pero si tenemos la certeza en nuestro corazón de que es lo mejor, es lo correcto y es lo que nuestro hijo necesita, tenemos que ser fuertes en ese aspecto. Así es, y recordemos que la autoridad es un servicio que estamos prestando a Dios por medio de nuestros hijos, y precisamente cuando lo vemos como un servicio entendemos que a veces intervenir no es lo más fácil, porque uno preferiría quedarse, no sé, tomándose el café tranquilo o hacerse el despistado y decir, ay, no pasó nada, cuando uno sabe que tiene que entrar a corregir. Pero cuando uno ve esto como un servicio que le estoy prestando a Dios, como un apostolado, el apostolado de la autoridad, es que el haber recibido la autoridad de nuestros hijos realmente es un don y es un llamado que Dios nos ha hecho, es un ministerio que nos ha confiado. Y el ser capaz de usarles en el bien y en la correcta corrección de sus vicios, de potenciar sus virtudes, pues también es un servicio que estamos prestando al Señor y a ellos. Entonces, bueno, Dios les pague por acompañarnos en este día,
y bueno, seguimos. No se pierdan el próximo capítulo porque esto está muy bueno. Este libro realmente es muy emocionante y tiene cosas que nos están enseñando bastante. Entonces, bueno, que la gracia esté con ustedes. Dios los bendiga. Niñas, Dios les pague. Chao. Chao.